Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que esté con nosotros, ojalá estén disfrutando de un magnífico verano y de unas buenas vacaciones. A ustedes les corresponde, por supuesto, por estos días, los días de descanso. Yo quería comenzar el programa de hoy, si ustedes me lo permiten, con algo que tiene que ver que se vienen ya las fechas del calendario académico 2016 de la Maestría en Gerencia Social. Rapidito, les doy las fechas y los datos por si están ustedes interesados. Hay una charla informativa que es muy importante el jueves 21 de enero a las 7 de la noche. En esa charla se les va a explicar todos los elementos, los criterios de evaluación, de todo lo que tiene que ver los primeros pasos para ser parte de la maestría en gerencia social. A partir de ahí se viene una inscripción en línea que va hasta el 1 de febrero. Entran ustedes seguramente a un link, a una página web que les será ofrecida y allí pueden ustedes inscribirse en línea, no tienen que desplazarse hacia ningún lugar, todo es a través de internet. Luego viene el 9 de febrero una evaluación escrita, muy importante, y la entrevista personal del 10 al 16 de febrero. La publicación de resultados va el 19 de febrero y finalmente el inicio de clases es el 14 de marzo. Tome nota, ahí está toda la información. En tal caso, si usted quiere tener más detalles, puede llamar al teléfono 626-2000, es el teléfono de la Universidad Católica, y preguntar por la maestría en gerencia social. Muy bien, una vez dicho eso, quiero contarles cuáles van a ser los temas a los que nos vamos a abocar en el programa de hoy. Al inicio vamos a hablar de la incidencia en las políticas ambientales. Y en ese sentido van a conocer ustedes a un biólogo que tiene una propuesta muy interesante. Él es argentino, de Córdoba. Lo van a notar además inmediatamente por el acento. Es muy interesante cómo en temas ambientales también se puede hacer una labor de política de incidencia. Luego nos ocuparemos de los determinantes sociales de la salud. Esto como parte de la política pública, y hablaremos de esto en el caso peruano además, que es tan interesante. Luego nos ocuparemos de los proyectos con la comunidad, que consisten en una selección de 8 proyectos de organizaciones de sociedad civil que fueron postulados y aprobados por un directorio para llevar a cabo intervenciones sociocomunitarias que incluyeron el uso de ceibailitas en sus propuestas. El plan Ceibal busca el fortalecimiento de redes territoriales mediante la incorporación de las TIC, y es una experiencia vivida en Uruguay muy interesante. Luego hablaremos de deporte e inclusión. El deporte como una fórmula de inclusión social es una herramienta utilizada ya por muchos distritos, pero que queremos darle forma y conocer otras experiencias además que tienen que ver justamente con este tema. Nos vamos a la pausa y presentamos el primer reportaje del día de hoy. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Muy bien, el primer reportaje del programa de hoy, como les señalaba hace un instante, viene desde Córdoba y fue presentado en uno de estos eventos llamado TED, que son esos eventos tan interesantes donde diversas personalidades en muy pocos minutos tienen que contar ideas muy novedosas, proyectos, planteamientos que pueden ser revolucionarios. En este caso, Federico Copta es biólogo y profesor de ciencias biológicas. Él ideó y también promovió, hay que decirlo, la formación del Foro Ambiental Córdoba y es su presidente. Fue miembro fundador de la Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo, y él trabaja para incidir en políticas públicas desde la ciudadanía, generando informes y recomendaciones técnicas para los cambios medioambientales. Los dejo con la intervención de Federico Copta. ¿Alguna vez ustedes tuvieron la certeza de que un político estaba haciendo las cosas mal o improvisando en sus decisiones? Por favor, levanten la mano. Bueno, somos muchos entonces. ¿Y quiénes de ustedes pudo hacer algo en concreto respecto a esa decisión improvisada o errónea? A ver, levanten la mano. ¡Opa! Somos menos. Bueno, felicitaciones a los que sí pudieron hacer algo. Y yo les voy a contar una experiencia personal sobre cómo esa certeza
de que las autoridades estaban haciendo las cosas mal o improvisando en temas ambientales, me impulsó la creación del Foro Ambiental Córdoba, que es un espacio de participación desde donde hace 9 años trabajamos en incidir en políticas públicas ambientales desde la generación de información técnica y el trabajo con los medios de comunicación. Mi relación con las cuestiones ambientales arranca ya de muy chico. Mis abuelos vivían en la cumbre, tenían un vivero, así que había casi una relación natural con muchos elementos de la naturaleza. Por eso no fue extraño que en mi adolescencia ya produjese árboles y comenzando mi carrera universitaria trabajara en distintas cuestiones, por ejemplo, en una plantación que realizamos desde el CONACO, el Comité Córdoba de Conservación de la Naturaleza, una ONG, la primera de la provincia de Córdoba relacionada con temas ambientales, y fuimos a un lugar en Calamuchita, plantamos 800 árboles en un día, 30 personas, hicimos todo un despliegue de actividades. Bueno, la verdad es que nos divertimos mucho y ahora deberíamos esperar que haya un bosque, ¿verdad? No, lo que hay es eso. ¿Qué sucedió? Nosotros llegamos al lugar, plantamos, nos retiramos y la gente que vivía allí siguió sacando sus ovejas como lo hacía todos los días. Solamente que al día siguiente de la plantación las ovejas encontraron un poco más de comida, la que le dejamos nosotros. Entonces entendimos que era necesario trabajar en educación. Y es así que participé en varias acciones de educación ambiental, sobre todo una a partir de 1990 que generamos, que se llama Programa Educar Forestando. Es una acción de educación ambiental desde la plantación y producción de árboles desde las escuelas, formamos conciencia del cuidado del ambiente. Esto todavía continúa ya después de 25 años. Con esto logramos que 100.000 niños produjesen más de 500.000 árboles en 1.000 escuelas. Y todo esto fue generando un impacto importante porque, además de los chicos cuidar la naturaleza, también les enseñábamos a participar, a ser factores del cambio del lugar en que viven. Pero buscando un mayor impacto, es que en el año 2004, también desde la Fundación ACUDE, pude participar del Plan Provincial de Manejo de Fuego en la parte de educación, en donde, a partir de distintos materiales didácticos, por ejemplo el juego Caza Incendios, si hay alguno de menos de 21, lo ha recibido cuando iba al primario o al jardín de infantes, o si es docente también lo ha tenido. ¿Por qué? Porque con este material llegamos a todas las escuelas primarias y jardines de infantes de la provincia de Córdoba. Cada chico tenía este juego. Y con esto, más otras acciones de todo el plan de manejo de fuego, logramos que de 105.000 hectáreas quemadas por año, bajáramos en 2004 a 13.000 y en 2005 a 11.000. Casi el 10% de lo que se quemaba hasta ese entonces. Y esto que realmente tuvo un impacto notable en lo referido al cuidado del ambiente, reducir semejante cantidad de hectáreas quemadas, se vio súbitamente cortado. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de autoridades. Entonces, yo me enteré que no trabajaba más porque no me pagaron más, y en esa situación de desempleo empecé a pensar y ver cómo los políticos tienen las posibilidades de abrir o de cerrar puertas. A veces, cuando las abren, generan muchos beneficios para muchos. Cuando las cierran, generan muchos beneficios para muy pocos. Por otra parte, también vi que había muy poca formación técnica en muchos funcionarios que tomaban decisiones en los temas ambientales. Algo así como si para ser secretario de Ambiente la calificación era saber crear un potus en el living. Junto con esto empezamos a pensar con amigos, con mi hermano, qué podíamos hacer y fuimos entendiendo que era necesario primero trabajar
en equipo, en forma colectiva. Les aclaro, no hay superhéroes. Ninguno se puede poner una capa y salir volando a rescatar el mundo. Eso no existe. Historieta. Lo que hay son colectivos de personas, comunidades que se hacen cargo de su presente y trabajan para mejorar su realidad. Por otra parte, vimos que era necesario, dentro de esto que llamamos Foro Ambiental Córdoba, mantener una total independencia respecto de partidos políticos y gobiernos. No es que esté mal participar en política partidaria o ser funcionarios, pero entendimos que nuestro espacio debía ser independiente de los poderes y de esta manera poder tener una continuidad a lo largo del tiempo. También las decisiones las tomamos por consenso. Esto es, acordamos entre todos la mejor decisión posible, pero no votamos. ¿Por qué? Porque en las votaciones siempre alguien pierde y entonces siempre alguien queda lastimado. Entonces trabajamos con esta otra lógica que es la del consenso. Y por otra parte, generamos una agenda de prioridades que tienen que ver con que los problemas, llegar antes que los problemas estallen, hasta a veces literalmente. Entonces, entendimos que en ese comienzo, año 2006, trabajamos con agua y con plaguicidas. Es así que, por un lado, con una agenda, pero por otro lado, atentos a la agenda pública, y esto es interesante, la agenda pública, la de los políticos y la de los medios de comunicación, genera a veces ventanas de oportunidades. En esas ventanas de oportunidades podemos conseguir logros que de otra manera nos llevarían años. Entonces hay que saber que hay que tener un cierto timing para aprovechar cuando, por ejemplo, se trata de un proyecto de ley o cuando determinado problema sale instalado en los medios de comunicación. Y con esto, entonces, fuimos generando información técnica, informes, recomendaciones, las presentábamos a las autoridades, pero simultáneamente las presentábamos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque de esta manera generamos conciencia en la comunidad de que esos problemas existen y que además tienen solución, pero por otro lado generamos presión sobre las autoridades para que pongan en consideración esa información que le hemos dado y traten de poner su foco también en esos problemas. Sobre lo que es el trabajo con los medios de comunicación, yo les voy a mencionar una experiencia de juventud, que tenía que ver sobre cómo uno puede moverse con facilidad en los medios, con tranquilidad. Año 1986. Resulta que aparece una noticia de que aterrizó un supuesto ovni en el Cerro Pajarillo, al norte de Capilla del Monte. Con un amigo muy escéptico los dos, fuimos a ver de qué se trataba esto. Y bueno, fuimos y efectivamente era un fuego común y corriente como era el que esperábamos, no más que fue en verano. De lejos uno lo veía ovalado, de cerca era irregular, y es más, hasta había unos lugares que habían cortado para evitar que el fuego se propagara. Con esta información vinimos a Córdoba, contamos en los medios de comunicación, primero en una radio, no fue bien, fuimos a otra, ya envalentonados, y resulta que el periodista sí creía que esto era cierto. Entonces contamos, vimos esto, aquello, lo otro, entonces yo digo, sí, porque este ovni tenía la forma de una ameba. Y el tipo me dice, ¿y usted cómo sabe cuál es la forma de un ovni? Claro, me mató, porque es como decir, los ángeles tienen pelo o plumas. Es absurdo. Sin embargo, entendí que en mi argumentación me había excedido, que había ido más allá de lo que había visto y verificado, que era que no vino ningún fuego caído del cielo, que habían cortado el pasto para evitar que se propagara el fuego, que la mancha de fuego era irregular. Es más, después decían, cuando se quemó todo eso, extrañamente quedó sin quemar. Sí, se quemó todo el combustible el año anterior, no se podía quemar. Pero bueno, lo cierto es que a partir de la evidencia concreta, es que entendí que los medios de comunicación requieren esa forma de trabajo. Y por eso, cuando en más de 1.500 notas que me ha tocado realizar,
hablo de información concreta sobre datos que sean verificables, nunca he tenido ningún problema. No solo eso, sino que los periodistas respetan que se les dé información completa y veraz. Y con esto fuimos generando logros. Yo les voy a contar uno solo de esos logros, que fue un informe que presentamos en el año 2009 sobre la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras. Este informe lo presentamos a las autoridades y lo presentamos a los medios. Salió en el diario, un fiscal, el doctor Carlos Mateu, actuó de oficio, dijo cómo puede ser que esto no se haga, fue al mercado de abasto y tomó 19 muestras. ¿Sabe cuántas dieron mal? 9. Casi la mitad de las frutas y verduras que consumíamos en ese momento estaban pasadas de plaguicidas o tenían plaguicidas que no estaban permitidos para ese producto en particular. El fiscal imputó al intendente, a un par de funcionarios del SENASA, a productores. Al año la causa medio que se cayó, entonces fuimos de nuevo a La Voz del Interior. Che, ¿pueden ver si la municipalidad está haciendo algo? Averiguaron, no hacía nada, entonces con la nota el fiscal volvió a actuar de oficio, volvió a imputar, y con eso, ¿qué pasó? La municipalidad a las 2 semanas comenzó con los controles. Y fíjense lo sucedido. En tan solo 8 meses pasamos de un 46% de verduras con problemas con plaguicidas a un 7%. Y esto no nos damos cuenta porque por allí la fruta, la verdura no tiene gusto con el plaguicida. Sin embargo, lo vamos a ver sí a largo plazo porque el contacto permanente con plaguicidas está relacionado en muchos estudios con enfermedades de largo periodo de latencia, como cáncer, Alzheimer o Parkinson. A partir de todo este trabajo, tengo una convicción. Y esa convicción es que cada uno de nosotros puede generar cambios importantes en nuestra comunidad. Vos también, vos, al que está allí, viendo también por internet, cada uno de nosotros puede generar cambios en las políticas públicas. No importa que no tengas profesión universitaria o que seas biólogo, docente, estudiante, comerciante, médico, no importa tu profesión. Cada uno de nosotros puede generar esos cambios en las políticas públicas, pero eso sí es fundamental. Primero, trabajar en equipo. No hay superhéroes, lo tenemos que hacer con otros. Por otro lado, tener mucha paciencia y perseverancia. Ninguna política pública se cambia de un día a otro. Cada una de ellas lleva años y hay que estar encima para poder cambiarlas. Y finalmente, que desde ya, cada uno lo empecemos a hacer. Muchas gracias. El siguiente reportaje que vamos a presentar en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene que ver con los determinantes sociales en la salud como parte de las políticas públicas. Ese es el caso peruano. El abordaje de los determinantes sociales en salud ligado a políticas públicas fue parte de una investigación que se presentó en un primer encuentro latinoamericano de salud pública en octubre del 2015 en la ciudad de Cali, en Colombia. Adelante entonces con este reportaje. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a estar trabajando básicamente a partir de una experiencia concreta de investigación-acción que desarrollamos en Perú, en la zona norte de Perú, en la región La Libertad, y con el tema peste, para tratar de identificar algunas capas de información que nos parecían importantes y que no suelen ser identificadas al momento de tratar de hacer más operativas las determinantes sociales en las políticas públicas y en las políticas de los actores de la sociedad civil. Es un trabajo
colaborativo que desarrollamos desde ECOSAD. ECOSAD es una ONG que trabaja investigación, acción con enfoque ecosalud, gestión de conocimiento y determinantes sociales, junto con algunos colegas de OPS, en especial Ana Rivier, que es la oficial que trabaja Ecosalud en OPS y que tiene su sede en la oficina regional de Lima. La peste, si bien no es una enfermedad que tenga el impacto que tienen otras, como la malaria, el dengue, ahora la chikungunya, ha generado en Perú algunos brotes, especialmente radicados en la costa norte. El brote de 2010 fue muy conocido, fue muy nombrado en Perú por el impacto que tuvo. Es endémica en 4 países de la región y a partir de esto, la reunión internacional de expertos sobre peste que se realizó el año pasado, avanzó en la posibilidad de desarrollar un plan regional de vigilancia y control de peste. En esa perspectiva, nosotros ya veníamos trabajando con Ana de OPS desde ECOSAD y desde la COPELAC, la posibilidad de incorporar alguna perspectiva quizás un poco diferente a las capas de información que se suelen considerar al momento de abordar las determinantes. Y nos parecía que la percepción de las personas, la percepción sobre el riesgo de la enfermedad y la caracterización de las relaciones sociales entre los actores eran capas que no suelen ser consideradas, que no suelen ser tomadas en cuenta y que para el caso de la peste nos parecía que podían ayudar a identificar una mirada de abordaje local diferente que pudiese contribuir a promover una mirada de políticas públicas diferentes y de acciones desde la propia ciudadanía distintas. Entonces, diseñamos un estudio para contribuir a caracterizar en forma operativa las determinantes sociales de peste, diseñando una metodología, validándola en un estudio de caso, estamos iniciando un segundo estudio de caso, y trabajar un poquito en cuáles son las brechas para poder diseñar algunas estrategias de cambio en forma conjunta entre, en este caso, los comerciantes de un mercado que tiene 5.000 puestos, 5.000 puestos, es casi una ciudad, es el segundo mercado más grande del Perú, las autoridades regionales de salud y un conjunto de otros actores de la sociedad civil, ONGs, organizaciones sociales y del gobierno, no solo vinculados al sector salud. Nosotros trabajamos con un enfoque que trató de articular 3 miradas sobre las que trabajamos. La mirada de determinantes, la mirada ecosalud, nosotros trabajamos con enfoque ecosalud, y la mirada de gestión de conocimiento. Tratando de sumar algunos instrumentos metodológicos y algunas miradas teóricos y conceptuales en esa búsqueda de capas de información que ayuden, que contribuyan a mejorar la implementación de las determinantes. En Perú hacen parte del discurso oficial, pero la implementación continúa siendo, igual que en muchos países, muy débil. Desde el enfoque ecosalud nos pareció importante pensar el problema desde una perspectiva sistémica y compleja, y no solo desde una perspectiva salud-enfermedad, ni desde una perspectiva exclusivamente alojada en el mercado, sino de una perspectiva territorial mucho más amplia. Además, la incorporación de la perspectiva ecosistémica nos permitió empezar a reflexionar no solamente sobre las dinámicas sociales, sino también sobre la ecología en torno a la dinámica del vector, en este caso, las ratas con sus pulgas y sus bacterias. Avanzamos también en una mirada que trató de ser, por un lado, transdisciplinaria y por otro lado, transsectorial, más desde la perspectiva de la acción. El gobierno regional de La Libertad es el único en el país que ha definido la acción transsectorial y el abordaje transdisciplinario de las políticas de salud. Entonces, coincidió, felizmente, la posibilidad de generar un espacio de reflexión con los actores del sector salud, en Perú está descentralizado, de escala regional, no tanto del gobierno distrital.
Trabajamos sobre la perspectiva de la participación y la colaboración, tanto política como técnica y social, y hago énfasis no solo participación social, sino también colaboración. La participación como condición de contenido, la colaboración como condición de proceso. Y atender a la equidad, a la sostenibilidad social y ambiental y de género, tratando de que la evidencia que generemos nos ayude a esa formulación de políticas. Esto, para los que no lo manejan, son los principios del enfoque Ecosalud, llevados metodológicamente a la práctica en el estudio. La gestión de conocimiento nos permitió avanzar en algunos otros puntos. Nos centramos mucho en identificar cuáles eran los puntos de cambio del proceso. Ellos tuvieron un proceso muy interesante que se enfocó, liderado por el sector salud, en una actividad de control en el mercado, un mercado con condiciones sanitarias y con unas relaciones sociales muy deterioradas, ilegal, construido en un área prácticamente de ocupación histórica de hace muchos años, sin formalización, sin saneamiento físico ni legal. Entonces, a partir de la reconstrucción de la experiencia del proceso de control, avanzamos en una identificación de estrategias de cambio, valoramos la importancia de las relaciones sociales y avanzamos en identificar desde una perspectiva de determinantes sociales la mirada de marco para el proceso. La metodología, articulamos 3 momentos, un momento de comprensión del contexto, un momento de valoración del proceso y un momento de construcción colaborativa de las estrategias de cambio con los actores locales. Aplicamos un conjunto de instrumentos, algunos nos permitieron acercarnos a los actores, otros acercarnos a los ecosistemas, a la información epidemiológica, a la información secundaria, otros acercarnos a la prensa y a la información documentada, otros construir una perspectiva temporal del proceso. Esto en forma participativa nos ayudó a identificar cómo los actores veían el proceso, percibían la enfermedad, el riesgo de enfermedad y percibían las determinantes. Primero categorizamos las determinantes, usamos Atlas-T, análisis cualitativo, y cuando categorizamos las determinantes, la principal determinante que surgió fue la gobernanza local, seguida de la infraestructura y los servicios básicos, la cultura local, la vigilancia social y otras. Esta categorización se siguió con una caracterización de cada una de las categorías a partir de un concepto que trabajamos y de una identificación de componentes para cada una de estas categorías. Lo hicimos para todas. Y si ustedes se fijan, en todas, la caracterización, en cualquiera de las determinantes, no solo en gobernanza, cuando trabajamos sobre infraestructura y servicios, el principal componente de esa caracterización también era la gobernanza para la implementación de acciones de mejora de infraestructura y servicios. Lo mismo para la cultura local. Trabajamos sobre percepción de riesgo, identificamos que tanto los actores sociales como políticos tenían una muy baja percepción del riesgo de la enfermedad, y trabajamos sobre la percepción de las acciones que se habían realizado en términos de cambio. Y lo que nos dimos cuenta es de que las 3 acciones principales que se habían desarrollado, que la gente percibía como las más desarrolladas, las más implementadas históricamente para solucionar el problema de la peste, no coincidían con la percepción de la gente. La gobernanza no estaba dentro de ellas. Las principales acciones eran las clásicas: educación sanitaria, trabajo de infraestructura, mejoramiento, acompañamiento del proceso. Esto nos llevó a algunas conclusiones. Trabajamos con ellos en una identificación de grandes ejes que finalizó con una conclusión que en realidad la primera reflexión que tuvimos cuando hablamos con los técnicos es: conocemos el problema, sabemos la solución, debemos mejorar la infraestructura y hay que cambiar las actitudes de los comerciantes. Tienen que cambiar sus conductas, los consumidores no deberían ir a comprar, de trasladar el problema a las personas y a la esfera del conocimiento técnico. Cuando discutimos con la gente, en realidad nos dimos cuenta, a partir de un análisis de las relaciones sociales entre los actores, que el problema que había era que la débil gobernanza local llevaba a que
cualquiera de las estrategias desarrolladas empezase y no terminase, no tuviese continuidad en el tiempo, no tuviese recursos asignados, y eso nos llevó a poner atención en algunos aspectos. Por ejemplo, al momento de pensar una estrategia de operativización de las determinantes sociales en términos abstractos como la habíamos construido en el encuentro, en las intervenciones, valorar el riesgo desde la perspectiva social y política nos parece importante. El riesgo en torno a la percepción del riesgo de la enfermedad. La gente no es consciente de que las ratas le pueden originar peste. Culturalmente conviven con animales, por lo tanto también conviven con las ratas. Conviven con los cuyes, conviven con otros animales. A nivel político, la peste no genera problemas. Por lo tanto, la percepción política de riesgo de la peste tampoco era muy alta. La percepción de los actores locales sobre los problemas prioritarios fue radicalmente distinta a la percepción de los técnicos de la OPS, de los técnicos del Ministerio de Salud y de otros actores políticos. El principal problema era la gente en sus conductas y la infraestructura del mercado. Y para la gente consultada, hicimos 42 entrevistas al conjunto de actores, segmentamos por tipo de actor y nos dio lo mismo, era la gobernanza. Pónganse de acuerdo, empiecen las cosas y terminen, tengan recursos, implementen acciones de diverso tipo. Y para esto, una configuración de las relaciones, una mayor comprensión de las relaciones sociales entre los actores, los claves, los directos y los estratégicos, nos permitió valorar las posibilidades reales de acciones para el cambio. Y la conclusión es que si no mejoramos realmente la densidad social, la trama social de los actores, la percepción que tienen sobre el riesgo y la percepción que se tiene desde los tomadores de decisiones sobre la forma en la que se ven las determinantes, en el mercado de la Ermelinda difícilmente logremos avanzar más allá de acciones con un alto costo, como esta actividad de control implementada casi que exclusivamente por el sector salud. Ahora estamos empezando un estudio que vamos a hacer en una zona agrícola, donde tiene el mismo problema, donde el sector privado, no de los pequeños comerciantes, sino de las grandes empresas agroexportadoras, tiene un papel importante vinculado a la caña. Vamos a ver cómo nos va. Nuestra perspectiva es que si prestamos atención a estos componentes, es probable que tengamos quizás mayor posibilidad de hacer operativa un discurso y un enfoque de determinantes que hasta ahora, al menos en la libertad, no han podido avanzar. Muchas gracias. El siguiente bloque es un bloque interesante, porque nos habla quizás de un espacio, el uruguayo, que se conoce poco en relación a los trabajos que se desarrollan allí desde sociedad civil. Yo quiero hablarles en este caso del plan Ceibal, un plan que buscaba el fortalecimiento de redes territoriales mediante la incorporación de las TIC, las tecnologías de la información. Las acciones se desarrollan en forma complementaria al uso de los elementos de esas tecnologías en los centros educativos, y en varios casos los proyectos se articulan también con esfuerzos de los propios centros educativos. Es muy interesante porque son proyectos que involucran directamente a 16 instituciones, así como a poblaciones diversas, incluida la capital. Vamos a escuchar este reportaje muy interesante que tiene que ver con proyectos con la comunidad, y a partir de ello algunos ejemplos realizados. Adelante con el reportaje. El gran objetivo de inclusión social que Ceibal tiene también plantea alcances muy ambiciosos, ya no solo a nivel de los centros educativos, sino a nivel de la comunidad y a nivel de los hogares. Queríamos desarrollar una primera experiencia que tomara en cuenta sobre todo componentes de innovación,
Tuvimos la posibilidad de desarrollar 8 proyectos en esta primera edición en distintos puntos del territorio nacional y promover talleres con adultos, con padres, con madres a nivel de pequeñas comunidades que permitieran justamente profundizar el uso de las computadoras y de la red Ceibal en estas localidades. La esencia del proyecto es empoderar a los jóvenes a usar las tecnologías para fines sociales o para integrar la tecnología en su vida diaria de una forma responsable. Primero ellos proponían los temas sobre los que querían trabajar. Generalmente se apuntaba a que fueran temas de la comunidad, de cosas que estuvieran pasando en la comunidad o bueno, que ellos hacían dentro de Punta del Diablo. Los temas elegidos fueron, por ejemplo, historia de la localidad, temas vinculados a los pescadores y al sustento dentro de esta localidad. Luego eligieron surfing. Una vez que elegíamos los temas, buscábamos entre todos personas que pudieran contestar, ¿no? Que pudieran saber sobre esos temas para ser entrevistados. Y con la computadora enchufábamos el micrófono y grabábamos todo. Nosotros le preguntábamos qué hacía él en la pesca, cuántos años pescó, en qué lancha, todo eso. Tratamos de generar un blog general donde se incluía dentro de ese blog un blog por cada grupo que se formaba. Contenían fotografías, contenían videos y contenían entrevistas. Con mi grupo subimos fotos de Punta del Diablo, fotos de los deportes, de surf. Y toda la información que sacamos de esas personas la publicamos en internet, en el blog. Creo que se logró llegar a lo que buscábamos, que era transmitir a otras personas de Punta del Diablo y de todo el país cosas que pasaban acá en Punta del Diablo que a veces se hace muy difícil poder mostrar, ¿no? Es un trabajo de concientizar a los chicos de que se puede usar esas máquinas como una herramienta social. Bueno, en realidad construimos un primer objetivo general que era la posibilidad de poder generar un dispositivo desde el proyecto que permitiera poder promover y comenzar a generar capacidades vinculadas a la gestión ambiental, integrando el uso de las XO. Nos propusimos primero una etapa de sensibilización de la población, de los interesados en participar, un poco en esto de bueno, qué es el ambiente, si somos parte o no. La idea era que ellos nos propusieran, en donde estoy transitando día a día, donde voy a estudiar, trabajar, a divertirme, a la plaza o al parque, si visualizaban que habían algunos faltantes, como por ejemplo decir, bueno, esta plaza cada día está más sucia, qué feo tener que ir y enfrentarte con las distintas bolsas de basura. Y fuimos construyendo de forma colectiva sensores, estas herramientas que nos sirven para detectar las distintas variables que se dan en torno a un lugar. Por ejemplo, un sensor de temperatura para saber la temperatura en los distintos lugares, un sensor de sonido que nos reflejaba la contaminación sonora. Usamos un sensor para medir la acidez del agua y sensores para medir la temperatura del agua, la temperatura del ambiente, el sonido del ambiente. Los gurises que participaron quedan realmente promotores de medio ambiente instalados y una actitud ciudadana de promoción y de cuidado, como que está garantizada la actitud de esos gurises, digamos, en protección del ambiente. Estamos generando ciudadanía, estamos generando conocimiento de nuestros derechos y estamos preservando un patrimonio que no tiene sustitución, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a la gente, a lo más grande, a que ellos cuiden el medio ambiente. Porque a veces dicen que los grandes le enseñan a los chicos y ahora los chicos le van a enseñar a los grandes. Me parece que apostar a un trabajo con niños y adolescentes es apostar al presente y asegurarnos un futuro mejor.
En el proyecto básicamente se trata de poder acercar el trabajo con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, sobre todo quizás partiendo un poco del soporte de la XO en el ámbito rural. Por eso lo pensamos ya desde el nombre del proyecto, que es Tierra, Río y Ceibal. En la tierra, bueno, todas las actividades que las familias hacen muy vinculadas a ellas, en el tema del trabajo con las manos, del trabajo en la tierra, con los animales. Por otro lado, el río, que tenemos ahí en el fondo, el río Santa Lucía, que está presente siempre, y bueno, y Ceibal para poder integrar estas tecnologías a este medio. Muy interesante fue el taller porque aprendimos de todo, nos enseñaron a usarla, a compartir, aprendimos mucho. Se dio la posibilidad de que los vecinos se vieran reflejados en distintas actividades, porque se salió con los chiquilines, se hicieron trabajos de campo, donde se registraron a los distintos actores sociales en sus actividades, ya sea arando, podando, recolectando frutas, ordeñando, actividades que son típicas de acá de la zona. Poder a través de la utilización de las aplicaciones que la máquina tenía y que todas las familias considerábamos que era un universo completo en que ellos los tenían, de que pudieran utilizar las aplicaciones propias de la máquina para poder captar imágenes cotidianas de la zona donde vivimos. Yo creo que constituyó un buen lazo, creo que acercó al chiquilín, que hay actividades que a uno lo emocionaban porque uno veía al padre o a la madre con el niño haciendo la actividad involucrado. El proyecto consta de 4 partes, con el trabajo de los docentes, con adolescentes del liceo, con adolescentes de un grupo focal que ya venían trabajando en otros proyectos de Ulises Unidos, y algunos que se sumaban desde el liceo, y con los adultos. Y es el tema de decir, bueno, tengo esta herramienta que es gratuita, con un software que es gratuito, que es libre, y a partir de eso yo puedo producir cuestiones que son iguales a las que consumo a diario. Y puedo hacer eso, como esto ahora, o sea, puedo diseñar en una compu un mural y después llevarlo a la pared. Sobre todo la identidad y como que se sientan partícipes del liceo, porque como que vienen, están 2 años, 3 años y después ya está. Y creo que dejando una marca, ¿no? Porque es como que dejan su marca, el grupo deja su presencia. O sea, me gustó la idea también porque venir después de salir del liceo y saber que eso lo hiciste vos, que quedó acá y que otras personas también lo van a disfrutar, está muy bueno. Nada fácil en la vida, pero tampoco tan difícil como para no lograrlo. Quiere decir que en realidad, porque viste que muchos niños dicen, no puedo y todo es así, es como que no, que en realidad se puede lograr por más difícil que sea. Y vimos que ellos no estaban muy integrados al conocimiento del barrio, de su localidad. Entonces como que venían al liceo, pero no sabían más nada de eso. Entonces bueno, fue conocer el barrio y a partir de ahí armar un Facebook del liceo. Para lo cual hicimos una salida de campo y fuimos a visitar 3 zonas. Visitamos Piedras Blancas, Manga, la estación de tren sobre todo. Después fuimos al Prado y fuimos al barrio Peñarol como barrio histórico. Era algo diferente, salir, entrevistar a la gente, conocer otros barrios, sacar fotos a lugares diferentes, ¿no? Creo que es ampliarle el horizonte a los chiquilines. Eso es lo que nos ha traído el Plan Ceibal y en definitiva el trabajo con digamos, el manejo de las TIC y el apoyo de Ulises Unidos. Raíces Ceibal fue un proyecto que realizó el Abrojo con el área comunitaria de Ceibal, que realizamos en 3 localidades, en Las Piedras, en Paso Carrasco y en el barrio de Colón. Se trata de construir relacionamientos, fortalecer distintas formas de relacionarse a través de los barrios utilizando las tecnologías. Nosotros cuando arrancamos pensábamos en construir a través de una idea fuerza que era tu barrio en la web. Entonces a cada cosa que hacíamos en lo virtual era una actividad territorial.
Aprendimos a usar distintos programas de internet como GIMP y otros para editar fotos y videos y hicimos un mini mundo. Trabajamos con una banda de rock, un grupo de teatro, a jóvenes que compartían, por ejemplo, un espacio educativo como Quinto Artístico del Liceo de Manuel Rosell, ¿no? Que jóvenes puedan contar cómo es su barrio, cómo quieren que sea su barrio desde su perspectiva y que se lo puedan mostrar al resto, genera un proceso educativo de poder decir cosas, de poder mostrarme, de poder contar mi subjetividad. Y me parece que de ese lugar también plantea muchas cosas interesantes. Como que el taller era un espacio de intercambio entre diferentes actores generacionales que potenciaba un uso educativo y pedagógico de la XO. Lo que hicimos fue, con otros compañeros, diseñar algo que veíamos como una debilidad en el liceo, de que la falta de compromiso de los padres para apoyar a sus hijos en el cuidado y uso responsable de la XO. Entonces, un montón de años yo ni siquiera sabía cómo se aprendía. Aprendieron a escribir, aprendieron a trabajar con un documento, aprendieron a entrar a internet, a conectarse a internet, a buscar información. Pude comunicarme con mi hijo, que lo tengo en el exterior, y eso me resultó fantástico. Qué increíble uno estar tan lejos, pero a la vez estar tan cerca. Porque era para los adultos, como te decía, pero se extendió a toda la familia. El uso de la tecnología genera un acercamiento entre las diversas generaciones, en este caso padres e hijos o abuelos y nietos, porque los padres también tienen interés en saber qué es lo que hacen con la tecnología sus hijos. ¿Cuántos quisieran estar en mi lugar y tener, aunque fuera una XO chiquita, para comunicarse y aprender y ser alguien en el futuro? Bueno, el aula comunitaria está enfocado y dirigido sobre todo a adolescentes que han dejado primer año de liceo. El objetivo del aula es que estudien con nosotros el primer año de liceo para que al año siguiente tengan una reinserción efectiva al sistema educativo de vuelta, ya sea en el liceo o en la UTU. El proyecto consiste en el diseño de una página web. Dentro de la página web contar con una guía de recursos de la zona. Si yo necesito tener el número de la policlínica, bueno, lo puedo buscar en la página web y está ahí el dato específico. Y además de eso, se está desarrollando este mapa en donde ya están georreferenciados una cantidad de recursos comunitarios. Nos sirve para encontrar muchas cosas. Podemos encontrar direcciones, números telefónicos de seccionales, policlínicas. Y bueno, la idea es de alguna forma promocionar los pocos recursos que hay en la zona con la comunidad, para que la comunidad de alguna forma pueda saber con qué recursos cuenta, porque muchas personas no saben qué recursos hay en los barrios. Además de la guía de recursos, también está la producción y la elaboración de productos de comunicación, llámese videos, programas de radio o tipo diaporamas con fotos, lo que sea. Estamos aprendiendo a usar la filmadora, las cámaras de fotos y eso, que nos sirve mucho también. Hemos entrevistado gente, hecho videos, presentando el aula y eso. También nos permitió acercar las nuevas tecnologías a los adolescentes y que tengan un uso un poco más educativo del que comúnmente ellos en su tiempo libre le dan. El objetivo del proyecto Más Cultura Digital estuvo centrado en contribuir a promover la cultura digital en adultos referentes de niños y niñas de 5 escuelas de la ciudad de Fray Bentos. Era más que nada enseñarles a usar las actividades básicas, el uso y el cuidado de la XO como muy presente todo el tiempo para evitar esto de que los niños cada vez tengan menos XO, que puedan ser durables porque sean importantes para ellos. Como que ellos nunca le prestaban atención a cómo cuidarla, entonces ahí donde trabajamos más en cuidarla y cómo tenerla siempre al día, ¿no? Y para muchos era la primera oportunidad que tenían contacto con una computadora.
y en muchos hogares era la única máquina que había. Y me anoté porque este año mi hijo empezó primer año y yo quería tener más o menos lo básico de aprender la XO para poder ayudarlo. Vos, papá o mamá, te planteás, bueno, la forma de ayudar a mis hijos es aprender a usarla. Cuando la maestra mandaba una actividad, en escribir, en memorizar, en lo que sea, vos, papá o mamá, ¿cómo ayudás si no sabés ni siquiera cómo se prende la máquina? Hicimos talleres relacionados también con la trabajadora social sobre autoestima, autoimagen, tratando de rescatar como las fortalezas de las mamás, que en la mayoría eran mamás. Entonces, bueno, en ese sentido fue muy productivo. Entonces fue también junto a una evolución del aprendizaje de la computadora, también una apertura de sus vidas, sus problemas, sus conflictos. Eso fue importante para ellos. Además de aprender, también ese espacio era un espacio para compartir. Entonces uno tiene que trabajar de esa manera, ¿no? Digo, aprendemos el docente de los alumnos y los alumnos del docente. No era tan difícil ni tan complejo de que ellos pudieran formarse en esto y poder estar más cerca de sus hijos. Bien, en este último bloque del programa nos vamos a volver a ocupar de estas exposiciones fantásticas que proporciona TED, pero esta vez de Buenos Aires. La exposición la hace Lisa Solmirano. Ella está enfocada en el estudio de movimientos sociales globales y la representación discursiva de los medios de comunicación respecto al deporte y a la integración de numerosos equipos de investigación que han trabajado el tema deportivo e inclusión social. Ella se dedica a estos programas orientados principalmente a jóvenes a través del deporte, con énfasis también en educación y en el arte. Es un enfoque muy interesante porque, digamos, le da forma, le da una arquitectura a esta idea de que el deporte contribuye con la lucha contra las drogas, contra el pandillaje, para que no queden solo en palabras. Se ha diseñado, y lo ha hecho Lisa Solmirano en esta exposición de una forma muy interesante, toda una arquitectura que acompaña ese derrotero, ese devenir que está íntimamente ligado con el deporte y la inclusión social. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les vengo a compartir una experiencia que venimos transitando hace ya varios años, pero fundamentalmente vengo a contarles un sueño y a compartírselos. Es un sueño que tiene como escenario el potrero y que tiene como vehículo una pelota. Vengo a contarles una iniciativa de desarrollo comunitario y fútbol. Se me ocurre que las dos primeras preguntas que les vienen a la cabeza son: la primera, ¿qué hace una mujer hablando de fútbol? Esa pregunta la vamos a dejar entre corchetes, la vamos a dejar ahí pegada y vemos si al final la retomamos. La segunda pregunta que se me ocurre que les viene a la cabeza es: ¿qué tiene que ver desarrollo comunitario con fútbol? Que me parece una pregunta lógica fundamentalmente porque cuando hablamos de fútbol o cuando se habla de fútbol, más allá de la experiencia que tendrán con el picadito con los amigos, la vivencia que se tiene del fútbol muchas veces es de espectador, ¿no? Las copas, lo que vemos por televisión, el campeonato, quién se va al descenso, el botín de oro, para quién va este año, los pases millonarios, muchas otras cosas, ¿no?, que pasan en lo que nosotros llamamos desde nuestra experiencia el fútbol profesional. Pero imagínense un contexto completamente diferente. Nuestro proyecto se desarrolla en Moreno, aquí a 40 kilómetros más o menos de la capital federal. Es una zona fundamentalmente marcada por la exclusión social. No voy a entrar en qué significa eso, qué es exclusión social. Simplemente imagínense una foto en blanco y negro mal sacada. Eso es la exclusión. No hay brillo, no hay colores, no hay vida. La exclusión social
nos presentaba a nosotros el desafío de encontrar qué herramientas, con qué estrategias podíamos llevar adelante un proyecto para la población, una de las poblaciones más castigadas, que son los jóvenes, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan, esos que piensan, bueno, o hay encuestas, ¿no?, que dicen que los chicos de entre 18 y 25 años, el 40% se imaginan en los próximos 5 años muertos o excluidos. Ese es el contexto. Y en esa búsqueda de encontrar un valor, encontramos el fútbol. El fútbol es para nosotros fundamentalmente la excusa, la oportunidad. Cualquier organización social, programa de gobierno que va a un barrio como cualquiera de los barrios que nosotros trabajamos y dice yo quiero trabajar para abordar la problemática de los jóvenes y, bueno, crea un curso de capacitación, un programa de microcréditos, formación en el trabajo. Seguro, y estamos segurísimos y lo hemos probado a través de nuestra experiencia, nunca va a tener el mismo poder de convocatoria que tenemos nosotros a través de la pelota. Esto no es un juicio de utilidad, ¿no? Estos cursos, estas iniciativas son útiles, son necesarias, generan transformación social, pero simplemente no hablan el lenguaje de los jóvenes. El fútbol habla el lenguaje de los jóvenes. Obviamente acá no se termina el cuento, sino sería bastante sencillo. Para poder generar cambio, desarrollo social a través del fútbol, hay que generar un proceso educativo. Este proceso educativo, como en la escuela, no es que solamente vamos y dejamos al chico en la escuela, tiene que pasar algo ahí. Es un proceso guiado, es un proceso que requiere de ciertos valores, donde se ancle la propuesta, y de ciertos actores sociales. Estos valores, en fútbol se habla mucho de fair play, ¿no? Para nosotros, sí, juego limpio es un valor, pero no tiene que ver el juego limpio desde nuestra perspectiva de trabajo con, bueno, no nos respetamos las reglas solamente, no pateamos al contrincante, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con la creación de un ámbito de convivencia, con el establecimiento de un contexto en donde se pueda generar confianza para el trabajo. El juego limpio quiere decir para nosotros encontrarnos en la mirada del otro y reconocernos. Y reconocer que ese otro tiene cosas en común, que compartimos una urgencia, un sentido de necesidad que nos lleva a poner adelante esta propuesta. Y los actores sociales que encarnan estas iniciativas no son otros que los actores de la misma comunidad. Y esto para nosotros fue una experiencia probada. Empezamos allá por el 94 en un basural, donde un grupo de chicos, esos chicos de la esquina, empezaron a jugar a la pelota como una manera de intercambiar con ellos, entre ellos, como una manera de habitar el espacio, y eligieron ese basural como el símbolo de un sueño. Y un día, después de ganar un campeonato, volvieron y pusieron un cartel que decía próximamente polideportivo. Hoy, después de esos 14 años, ese polideportivo está ahí, existe, es un galpón bellísimo, el que se llama Club Defensores del Chaco de Moreno, que ojalá algunos de ustedes lo conozcan, es una experiencia bellísima. Esos mismos jóvenes de la comunidad que pudieron motorizar el cambio, no solamente un cambio comunitario, sino el cambio de sus propias vidas, nos llevó a nosotros también, luego de este tránsito que venimos haciendo, fundamentalmente a ser devotos de la comunidad. Creemos que ahí hay potencial y que se pueden hacer cosas. Y analizando, bueno, cómo vamos a llevar adelante esto, vimos que el potrero como símbolo sigue teniendo uno de los anclajes fundamentales en el barrio. En los barrios más empobrecidos del conurbano, de las pocas instituciones que quedan ahí en pie, son la escuela, por supuesto, la iglesia, la salita de primeros auxilios, cuando hay, y el club de barrio. El club de barrio es el que reúne a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, a los futboleros viejos del barrio que se recuerdan cuando pusieron los primeros palos y llevaron adelante ahí los campeonatos. Reúne a las mamás, a los papás.
y también expresan la precariedad. Porque muchas veces estos clubes, estas instituciones no son más que 2 arcos y un descampado. Sin embargo, ahí existe potencial, ¿no? Existe el potencial de una comunidad que se moviliza por una pasión, que es lo que representa para ellos los colores del barrio, los colores de la camiseta de su club. El trabajo para nosotros en este sentido es un trabajo con estas formas de organización social. Siempre planteamos que el enfoque, el nido, digamos, el nudo de esta cuestión es la organización. Desde luego hay un montón de estrategias que hay que llevar adelante, ¿no? Como les decía antes, siempre el potrero es la escuela sin paredes, pero bueno, hay que construirlo, ¿no? Hay que construir esa escuela, ese proceso. Y a través de diferentes estrategias educativas, la educación siempre es un eje transversal a través del deporte. El fútbol cada fin de semana nos permite a nosotros jugar, digamos, ese partido en el fin de semana nos permite durante la semana poner sobre la mesa un montón de situaciones que ya sea algún desacuerdo, ya sea alguna complicación, que nos permite a nosotros poner en escena de vuelta esta necesidad de construir redes de solidaridad, de construir este sentido de que si no nos levantamos entre todos, esto es muy difícil. A través de la trayectoria que fuimos haciendo con todos ellos, en estos clubes de los que les hablo, fundamentalmente las personas que participan ahí lo hacen totalmente de manera voluntaria. El papá que viene a las 7 de la tarde con su bicicleta de trabajar va a buscar a los chicos del barrio y los entrena. Con todas estas, con toda esta voluntad, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, canalizamos la energía, les damos herramientas que les permiten a ellos entender el rol que cumplen en la sociedad, entender el rol de integración que cumplen a través de simplemente a veces lo que parece jugar a la pelotita, ¿no? También nos gusta plantear nuestro trabajo como una propuesta de cambio cultural. Esta propuesta de cambio cultural, fundamentalmente, lo que pretende es empezar a poner en escena aquellas cosas que están naturalizadas, ¿no? Como, bueno, en Moreno, por ejemplo, hay un solo hospital para 500.000 de habitantes. Que un chico pueda hacer un chequeo médico para ver si está en condiciones de jugar al fútbol es una cosa casi imposible. Pero ahora, ¿está bien? ¿Es normal eso? No, desde luego que no lo es. Entonces, en esta idea del cambio cultural, nosotros lo que básicamente queremos hacer es ir erradicando esos sentidos que se van arraigando y que fundamentalmente lo que naturalizan es la situación de exclusión. También, obviamente, hay otros desafíos en esto del cambio cultural. Tirar abajo ciertos mitos, ciertos estereotipos, como por ejemplo el de que las mujeres no tienen nada que ver con el fútbol, no entienden nada, como si eso significara que las mujeres no tienen nada para aportar a ese espacio. Nosotros trabajamos con muchísimas mujeres, muchísimas mamás que van al club, que lo dirigen, que llevan adelante las cuentas, que entrenan a los chicos, que juegan al fútbol. Muchas de las mujeres juegan al fútbol también. Hay muchísimos otros mitos. El mito que asocia, el mito, digamos, sí es también un sentido con el que hay que romper muy fuertemente, que tiene que ver con el alcohol. La idea de me termino de jugar el partidito y me tomo una cerveza, ¿no? Esa idea o esa asociación entre el alcohol y una actividad recreativa que es eso, ¿no? El consumo de alcohol. El alcohol es un flagelo en el conurbano. Y la verdad que una cerveza tomada después de un partido se convierte en muchas, y muchas veces ese partido que era una fiesta se convierte en una batalla campal. Y así, digamos, el tránsito, y con esto que les digo, esta idea nuestra de generar herramientas para que entiendan su rol, para que aprendan a gestionar mejor sus actividades, para que entiendan, para que se reconozcan su potencial. En esto que nosotros llamamos la construcción de la dignidad se va haciendo, pero fundamentalmente la dignidad se va haciendo en una construcción colectiva. La dignidad no es nunca un hecho individual, es un hecho colectivo y es un hecho político.
fundamentalmente. Y a la pregunta que quizás se hacían, bueno, ¿qué hace esta chica hablando de fútbol? No vengo de familia futbolera, crecí en un pueblo patagónico donde el viento y el frío hacen casi imposible el desarrollo de cualquier habilidad física. No vengo de una familia de futbolistas, mi papá no fue futbolista, mis hermanos, que sé que me deben estar mirando, tampoco juegan bien, y se los aseguro. Mi papá nació en Filipinas, él es era un inmigrante filipino que, se imaginan, nunca jugó a la pelota, tampoco, en su vida, eso sí que estoy segura. Pero sí lo que me pudo transmitir fue la idea de que la capacidad de indignarse ante la injusticia es una virtud, si eso genera acción, motoriza. Y en ese sentido también lo que nos pasa a nosotros en los barrios, con las personas con las que trabajamos y con las que aprendemos todos los días, esa capacidad de indignarse ante la injusticia es una virtud. Es una virtud que los lleva, que los mueve para adelante. Y quiero recurrir a, bueno, esa fotito me encanta. Acá, en parte, lo que queríamos mostrar es esto, como el rol que van adquiriendo las mujeres en las instituciones, en este caso llevando adelante programas de salud, de capacitación, de formación, de acompañamiento, algo fundamental, ¿no? El acceso a información básica sobre salud es totalmente necesario. Quería recordar algo en función de esta idea del poder del fútbol. Todos en esta sala, me imagino, o el 99% de los que están aquí presentes, ha visto en su momento o lo vio después reproducido 1000 veces en YouTube y demás, el gol de Maradona a los ingleses. Ese gol que además cuando uno lo ve y ve esa belleza se emociona, y cuando viene además acompañada del relato de Víctor Hugo, cuando grita ¿de dónde saliste, barrilete cósmico?, esas metáforas en donde esa emoción que genera y que en el momento y que cada vez que lo volvemos a ver nos sentimos mejores. Porque ese partido no lo ganó el Diego o no lo ganó solamente la selección argentina, lo ganamos nosotros, los argentinos. Ese mundial lo ganamos nosotros. Ese sentimiento, esa emoción, eso mismo pasa los fines de semana en la cancha. Ese chico que va, ese chico que además es el chico condenado, ¿no? Ese chico que va y hace un gol y desata la alegría, la de sus compañeros, la de sus padres. Sus padres se sienten mejor por el gol que hizo ese chico y su entrenador se siente mejor por el gol que hizo ese chico. Y la gente del club, la gente que participa en ese club se siente mejor y el barrio se siente mejor por esa emoción. Entonces, para nosotros el poder del fútbol tiene que ver con el poder de contagiar la alegría, de contagiar la pasión, de contagiar la emoción. Esta es una energía poderosísima de transformación. Sin alegría, sin pasión, es muy difícil. Y para nosotros el partido que estamos jugando es un partido difícil, ¿eh? La meta se ve allá muy lejos. Es el partido contra la indiferencia. Y como todos los partidos que se precian de ser peleados hasta el final y lo que ojalá sea un partido bien ganado, requiere de mucho coraje, requiere de mucho compromiso, pero fundamentalmente de entrega. Muchísimas gracias. Bien, hemos llegado al final del programa. Con esto nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por ser parte de Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vemos la próxima semana.